Bhagavad Gita, capítulo 17, texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de tres clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Aquí nos está preparando para ver cuál es la diferencia que hay en estas tres modalidades que están tan presentes en la vida de todas las personas. Aquellos que conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que por pereza o indolencia dejan de seguirlas, están gobernados por la naturaleza material. Según sus actividades previas, en los planos de la modalidad de la bondad, la pasión o la ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La relación de la entidad viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza se ha estado dando perpetuamente. Como la entidad viviente está en contacto con la naturaleza material, adquiere diferentes tipos de mentalidades según su relación con las modalidades materiales. Pero esa naturaleza se puede cambiar si uno se relaciona con un maestro espiritual genuino y se rige por sus reglas y por sus escrituras. Gradualmente uno puede cambiar su posición e ir de la ignorancia a la bondad o de la pasión a la bondad. Y así se concluye, pues, que la fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza no puede ayudar a una persona a elevarse hasta la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente, con inteligencia, en compañía de un maestro espiritual genuino. De ese modo, uno puede cambiar su posición e ir a una modalidad superior de la naturaleza. Es difícil conseguir un maestro espiritual genuino porque la mayoría, ya lo vemos, son cambiantes. Los maestros, los pastores, los curas, todos los maestros espirituales son extraños, de repente algunos cambian. Pero el que no cambia es Krishna. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es el libro donde habla el maestro espiritual original, Krishna. Y entonces, si tenemos la posibilidad de escuchar directamente las palabras de Krishna en Bhagavad Gita, Dios mismo hablando en Bhagavad Gita y explicándonos cuál es el camino a seguir, vamos a tener un 100% de seguridad de que estamos escuchando algo positivo para nuestra vida y algo positivo para toda la sociedad. Muy difícil imponer este tipo de conocimiento porque es una lucha constante contra lo que son la ignorancia, la pasión e incluso la bondad material. Pero aquí nos va a enseñar Krishna cómo elevarnos al estado, a un nivel superior de conciencia, más allá de las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Ya? Hare Krishna. Namaste.